Mi nombre es Luis Boyer, tengo 23 años, soy estudiante de Derecho en la Universidad Central de Venezuela, pertenezco a los equipos Juris UCB a nivel local y Movimiento UCB a nivel federativo. Antes de la cuarentena me dedicaba a ir a clases y al activismo político universitario. Sí, desde que se decretó la cuarentena estaba en mi casa, con mis familiares. Si bien estar 2 meses en casa puede ser un poco difícil por no salir y hacer tantas cosas cotidianas que se hacen normalmente, pues bien, estar con tus familiares ayuda un poco más en esta situación difícil. Nos ayudamos en casa. Creo que al final eso hace un poco las cosas más fáciles, que no haya tanto trabajo. Y siempre es bueno estar tiempo con tu familia, conocerse un poco más y compartir. Si bien desde que comenzó la cuarentena he tratado de aprovechar mi tiempo, hay días en los que me puedo dedicar más a la lectura, otros días a actividades en la casa, pero considero que lo más importante es aprovechar el tiempo dependiendo de tus intereses. Por ejemplo, puedes leer, puedes ver películas, puedes ver series, puedes aprender alguna habilidad como programar, dibujar, editar fotos, tantas cosas que se pueden hacer que depende de cada persona y la situación por la que pase. Yo en lo personal me he dedicado a leer, a aprender un poco de programación, pero en especial a leer y aprender a jugar ajedrez, que era algo que quería hacer desde hace mucho tiempo. Mi visión respecto a la sociedad es que si bien ya han existido otras pandemias en la historia de la humanidad, esta pandemia es distinta porque ha afectado a todo el mundo y es algo que no se veía desde hace muchos años. Pero además implica el quedarse en casa, el mantener el distanciamiento físico con otras personas, el lavarse las manos constantemente, el tener otras medidas de salubridad, tanto en casa como a la hora de salir y en los distintos sitios a los que se visitan. Una de las sociedades más afectadas por el virus se puede decir que es la venezolana por la crisis que existe y que se ha agravado más aún. La crisis del petróleo, la crisis en el sector salud, la crisis energética, crisis que al final del día hacen más difícil este tipo de situaciones. La visión distinta que se ha creado en mí es que tenemos que ser más conscientes a la hora de creer que la vida siempre va a seguir igual y no van a surgir esta especie de virus o de pandemias, y es algo que hay que tener en cuenta para el futuro. ¿Qué puede cambiar luego de esta pandemia y cómo afrontarlo? El impacto que generará la pandemia en la sociedad luego de superada ya lo estamos viendo. Vemos cómo los países enfrentan la recesión económica, vemos cómo hay mayores crisis, tanto sanitarias como económicas en los distintos países del mundo, vemos cómo se está dando un debate sobre los cambios que pueden llegar a darse luego de superar esta pandemia. Hay que estar consciente de ese tipo de cosas, hay que pensar, hay que reflexionar, hay que reinventarse y estar preparado para ese posible nuevo mundo luego de esta pandemia. Lo mejor se puede decir que es aprovechar tu día al máximo, es aprovechar tu tiempo al máximo, sea leyendo, sea viendo series, películas, compartiendo con familiares, sea hablando por videollamadas con amigos, entre otras cosas, aprender habilidades, etcétera. Lo peor, sin duda, es no poder realizar ninguna de ellas o pocas por tener problemas con la electricidad, por tener problemas con el agua, por sufrir para conseguir los alimentos, el no poder comer 2 o 3 veces al día, el tener problemas para abastecerse con el gas, entre otras situaciones. Sin duda, el interior del país es el que más ha sufrido esto en los anteriores años y hoy en día se puede decir que sí, que lo sufren más aún y que también ha llegado eso a la capital. Por eso la sociedad venezolana le cuesta mucho más enfrentar esta situación que otros países, y lo mejor y peor va a depender de las dificultades o los problemas en mayor o menor medida que tengan. Mi reflexión al respecto es que siempre se puede estar peor. Vemos como la crisis se ha agravado, se ha acentuado.
Vemos como hay escasez de gasolina, vemos como hay escasez de alimento, agravado más aún luego de la medida del régimen de los precios justos que solo generará más hambruna. Hoy la sociedad venezolana entiende que con el régimen en el poder no podremos superar este virus. El aprendizaje en lo político es que solamente en un país libre se puede superar este tipo de crisis, este tipo de virus, estas pandemias que han afectado a la humanidad. Venezuela necesita un modelo de país donde se respete la vida, donde se respete la libertad, donde se respete el proyecto de vida de las demás personas, donde existe el Estado de Derecho, la separación de poderes, el respeto a las instituciones, donde se valore más al educador, al médico, al ingeniero, al científico que al político. Venezuela necesita una economía de libre mercado, donde con base en el esfuerzo, el trabajo, la dedicación y las ideas, la gente pueda generar ingresos y de esa manera poder vivir una vida libre, próspera y avanzada, que no tengan miedo a ser expropiados y que todos sus ingresos no se vayan en los impuestos. Venezuela tendrá una sociedad más libre, próspera y avanzada siempre y cuando respete y defienda la libertad. El desenlace que se espera a nivel mundial es que existe una vacuna. Se habla de que de 3 a 6 meses, más tarde de un año, pudiera existir esa vacuna. Sin duda ya vemos como en países de Europa, como Austria, España, Italia, Francia, se aplican medidas de desconfinamiento por etapas, de 3 a 4 etapas, a lo largo de 3 a 4 meses, dependiendo cómo vaya evolucionando el virus. En Venezuela vemos como no se está implementando esas medidas, en especial porque no hay una estrategia, porque no hay una hoja de ruta y no lo habrá hasta que nos salgamos del régimen. Sin duda alguna la prioridad, el desenlace que todos los venezolanos esperamos es salir del régimen y con la ayuda del mundo, con la ayuda humanitaria, valga la redundancia, podamos afrontar esta situación y en paralelo inicie un gobierno de transición que nos lleve a elecciones libres y justas apoyado por los países aliados.